Megacanje 2. El 22 de diciembre de 2015, a través de un decreto de necesidad y urgencia del gobierno de Mauricio Macri, se ha realizado una operación financiera, el Megacanje 2, por el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, y el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay. Para entender esto, hay que recordar que, durante la presidencia de Fernando de la Rúa y llevado a cabo por su ministro de Economía Domingo Cavallo y Federico Sturzenegger, en aquel entonces secretario de Política Económica, se realizó una operación financiera denominada Megacanje en el año 2000. El Megacanje pretendía aliviar los pagos de intereses y de capital de la deuda externa argentina, canjeando la deuda por una nueva que permitiera pagar en un plazo mayor. Sin embargo, ese canje iba a tener un costo exorbitante e implicaría seguir incrementando la deuda externa. Los resultados fueron contundentes. Antes de embarcarse en estas operaciones, hacia finales del año 2000, la deuda externa del país ascendía a los 80.000 millones de dólares. Con posterioridad al megacanje, la deuda externa aumentaría hasta los 88.000 millones de dólares y para el año 2003 alcanzaría la suma de 102.000 millones de dólares. Esto llevó a que no se puedan pagar los intereses de la deuda, declarándose así el default en 2002. Volviendo al decreto del presidente Macri, el megacanje de deuda que realizarán ahora implicará un aumento en la carga de intereses del presupuesto nacional y de los servicios de la deuda. Además, el Megacanje 2 convierte una deuda intrasector público no exigible en otra que sí lo será en manos del sector privado. Pero, ¿qué quiere decir todo esto? Vamos por pasos. Hasta hoy existía un medio en que el Estado Nacional pudiese contraer una deuda, básicamente, consigo mismo, a través de la relación entre el Tesoro Nacional y el Banco Central. El Tesoro Nacional es, de forma simple, el patrimonio del Estado para afrontar los gastos a su cargo, entre ellos las deudas. El Banco Central es el organismo independiente que controla la política monetaria de nuestro país y mantiene las reservas de moneda extranjera. Entonces, lo que sucede es que, frente a la necesidad del Estado de cubrir gastos, emite a través del Tesoro Nacional lo que se denominan letras intransferibles, o para decirlo de forma más simple, papeles de deuda, pagaré. Estas letras tienen un valor monetario, un plazo de tiempo e intereses que cubrir a lo largo de ese tiempo. ¿Quién compra estas letras? Fácil, el Banco Central. Este organismo emite dinero o lo retira de sus reservas en dólares, como es el caso, y compra los papeles de deuda del Tesoro Nacional. A esta interacción es a la que nos referimos como deuda intrasector público, es decir, dentro y entre el sector público, y al ser las letras intransferibles por ley, esta transacción solo puede llevarse a cabo entre el Tesoro Nacional y el Banco Central. Sin embargo, a través del Decreto Nacional del 22 de diciembre, se elimina el rasgo de intransferible e intrasector público. Esto es, que las letras del Tesoro que antes podían ser compradas únicamente por el Banco Central, ahora pasan a ser transferibles al sector privado. Así, nuevos actores privados como bancos y acreedores, tanto nacionales como internacionales, pueden adquirir la deuda nacional. Una vez más, se reabren las puertas a un gran endeudamiento externo, como el que llevó a la crisis del 2001, que nos dejó sumidos en una profunda pobreza. El segundo problema es el aumento de los servicios de deuda por el alza de la tasa de interés. En el megacanje anterior, los intereses de la deuda aumentaron al 7% anual, aunque en la realidad ese porcentaje se duplicó, agudizando aún más el problema. Ahora sí, la operación financiera actual tiene los siguientes pasos. Primero, el cambio de 2 letras intransferibles recibidas por el Banco Central en 2006 y 2010, por 3 bonos denominados Bonar, con fechas de vencimiento más extensas. Inicialmente, las letras tenían un plazo de 10 años y fueron entregadas a cambio de más de 16.000 millones de dólares. Segundo, esos dólares fueron utilizados por el Tesoro para cancelar la deuda con el FMI y pagar vencimientos de deuda de acreedores privados. Tercero, en el presupuesto 2016 estaba previsto la refinanciación del vencimiento de esa primera letra por otra de igual característica. Sin embargo, el decreto derogó el artículo que la autorizaba. Cuarto, quedó libre así el camino para que esas letras en poder del Banco Central fueran canjeadas al Tesoro por nuevos bonos, donde las tasas de interés suben de casi 0% a 7,75% anual. Quinto, los nuevos bonos serán entregados en garantía a grandes bancos internacionales, a cambio de un préstamo al Banco Central.
Los dólares que se obtendrán de ese crédito sumarán al stock de reservas del Banco Central. Sexto, este es un gran negocio para los bancos que se harán con los bonos, porque sus altas tasas hacen muy rentable la venta de esos bonos en el mercado financiero. El argumento del Banco Central para justificar este megacanje es que de ese modo reparará la calidad de su balance, es decir, que haya más dólares dentro del banco a los que salen. En realidad, el megacanje 2 busca facilitar el acceso a obtener créditos internacionales, aunque con serias desventajas, y a la vez contar con más reservas en dólares en manos del Banco Central para tener un mayor margen de maniobra en casos de desvalorización del peso. En conclusión, los costos son: mientras que las letras no significaban intereses anuales altos y además eran fáciles de definir dentro del sector público, los bonos involucran entidades bancarias privadas internacionales cuyo objetivo principal es la maximización de su ganancia sin importar la situación económica nacional. Quienes compran los bonos incluirán condicionamientos a nuestra economía, que involucran un ajuste fiscal afectando a nuestra soberanía, como ocurrió con el anterior megacanje. El aumento de los intereses añade un costo de más de 9.000 millones de dólares en total. El costo de la deuda aumenta con el tiempo y así también el riesgo, por lo que es posible que ya no seamos atractivos para contraer un préstamo a menos que sea a intereses muy elevados. Gasto público. El presupuesto nacional de un país define una estructura de gastos e ingresos previstos. Dentro de los gastos se encuentra el sector de pago de intereses anuales de las deudas. El ajuste fiscal busca que los países demuestren un respaldo de política económica que garantice que van a poder pagar los intereses. Esto los involucra en un círculo vicioso de renovación de deuda para pagar previas deudas, que aumenta los riesgos de hacer negocios con el país, por lo que aumentan los intereses a cambio. En el 2001, por ejemplo, los intereses de la deuda pública eran equivalentes al 22,4% del total de los gastos del Estado. El posterior default y la decisión política del desendeudamiento durante los gobiernos kirchneristas disminuyó esa carga a apenas el 7,7% del gasto público, y continuó disminuyendo hasta los conflictos judiciales existentes a partir del 2013 con el Club de París y el Banco Mundial, entre otros. Más letras. Es posible que esta operación financiera haya sido tan solo la primera etapa, y que nuevas conversiones de letras a bonos se esperen en el futuro. El megacanje 2, con la excusa de mejorar la calidad de las cuentas del Banco Central, en realidad es parte de una nueva política de endeudamiento. Así, el gobierno de Mauricio Macri ha empezado a aprovechar el extraordinario esfuerzo económico del desendeudamiento con el sector privado de todos estos años, iniciando un nuevo ciclo de negocios con la banca internacional.